Hay momentos en los que no te pasa nada grave. No hay una tragedia, no hay un problema concreto, no hay una causa clara que puedas señalar con el dedo. Tu vida, vista desde fuera, incluso puede parecer estable. Funciona, cumple y avanza. Y sin embargo, cuando te detienes un segundo y miras hacia adentro, notas algo difícil de explicar. Nada te ilusiona. No es que todo te moleste. Tampoco es que estés enfadado con la vida. Pero sientes que no hay chispa. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, hablas con quien tienes que hablar, y sigues adelante, pero por dentro, no hay un sí. Tampoco hay un no. Lo que hay es una especie de neutralidad cansada. Y lo más inquietante de todo, es que no sabes por qué te sientes así. Porque si hubiera una razón clara, al menos podrías agarrarte a ella. Podrías decir, es por esto, es por aquello, o cuando pase tal cosa, volveré a sentir ganas. Pero no, no hay explicación evidente. Y entonces, empieza el diálogo interno. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no disfruto? ¿No debería sentirme agradecido? ¿Qué estoy haciendo mal? Aquí es donde muchas personas empiezan a desconfiar de sí mismas. A pensar que algo en su interior se ha estropeado. Que se han vuelto frías. Que han perdido la motivación. Que se han desconectado de la vida. Pero este estado, aunque duela, es mucho más común de lo que parece. Y sobre todo, es mucho más profundo de lo que solemos creer. Porque esto no es tristeza. La tristeza duele, pesa, aprieta, pero tiene una forma reconocible. Sin embargo, esto es distinto. Esto es seguir adelante sin resistencia, pero también sin deseo, sin ilusión. Como si algo dentro de ti se hubiera quedado en silencio. Si estás escuchando esto, y algo en tu interior se reconoce, no intentes entenderlo todavía. No intentes arreglarlo. De momento, solo quédate aquí. Porque este estado no aparece por casualidad. Y tampoco aparece de golpe. Casi nunca llega como un derrumbe. Llega de una forma mucho más silenciosa. Por eso cuesta tanto reconocerlo. Porque cuando estás triste, lo sabes. La tristeza pesa. Aprieta el pecho. Tiene una textura clara. Pero esto no. Esto es, levantarte sin resistencia, sin rechazo hacia el día, pero también sin impulso. No hay dolor intenso. No hay drama, y no hay una herida evidente. Y eso confunde. Porque desde fuera, y muchas veces desde dentro, parece que todo está bien. No hay motivos para estar mal. No hay razones para quejarse. Y sin embargo, algo no responde, algo no va bien. En este punto, muchas personas se dicen, no puede ser tristeza, porque no me siento triste. No puede ser depresión, porque sigo funcionando. No puede ser nada serio, porque no hay una causa clara. Y entonces lo minimizan, le quitan importancia. Pero este estado no es menor. Es más profundo que una emoción concreta. La tristeza es una señal que sube a la superficie. Pero este apagamiento es una señal que viene de más abajo. Es como si el sistema interno hubiera bajado el volumen general. No para castigarte, tampoco para aislarte, sino para protegerse. Porque hay un cansancio que no se expresa llorando. Hay un agotamiento que no se libera durmiendo. Y hay una saturación que no se soluciona descansando un fin de semana.
Es el cansancio de sostenerte a ti mismo durante demasiado tiempo, desde un lugar que ya no encaja. Y aquí suele aparecer otra trampa: compararte. Te dices frases como: hay gente peor, yo debería estar bien, u otros con menos están felices. Pero la conciencia no funciona por comparación. Funciona por coherencia. Y cuando lo que haces, lo que piensas y lo que sientes dejan de estar alineados, la ilusión no desaparece de golpe. Se apaga poco a poco. Por eso este estado no grita, sino que te susurra. Y solo se vuelve evidente cuando ya lleva tiempo instalado. Si algo de esto te resulta familiar, no lo empujes, no lo eches fuera. Porque este apagamiento no es un enemigo. Es un mensaje. A continuación, vamos a acercarnos a algo todavía más delicado: el agotamiento invisible que aparece cuando llevas demasiado tiempo funcionando desde una versión de ti que ya no es verdadera. Ese apagamiento del que hablamos no aparece porque seas débil, ni porque algo en ti haya fallado. Aparece cuando llevas demasiado tiempo funcionando. Funcionando como adulto. Funcionando como persona responsable. Y funcionando como alguien que entiende, que se adapta y que sostiene. Porque hay un tipo de cansancio que no tiene que ver con hacer muchas cosas, sino con ser alguien durante demasiado tiempo. No se nota al principio. Al principio incluso te sientes fuerte, te sientes capaz y resiliente. Te dices que puedes con ello, que es algo normal y que ya pasará. Y así sigues adelante. Pero poco a poco, algo empieza a tensarse por dentro. No es una tensión evidente. Es más bien una contracción sutil. Como si cada día tuvieras que colocarte una armadura ligera para salir al mundo. No pesa mucho, pero nunca te la quitas. Ese es el agotamiento invisible. No viene de hacer demasiado. Viene de sostener una identidad que ya no se ajusta del todo a lo que eres ahora. Tal vez durante años has sido la persona que tira hacia adelante, la que entiende, la que no se queja demasiado, la que busca respuestas, crecimiento y conciencia, incluso la que sana. Y eso, aunque no lo parezca, exige una energía constante. Porque implica observarte, corregirte, mejorarte y entenderte una y otra vez. Y llega un momento en el que el sistema dice basta. No con palabras, sino con silencio. La ilusión se apaga, y no como castigo, sino como señal de que ya no puedes seguir deseando desde el mismo lugar. Desde la mente cuántica, esto es muy claro. La energía sigue a la atención. Y cuando llevas demasiado tiempo dirigiendo tu atención hacia quien deberías ser, la energía deja de fluir de forma natural. Se vuelve forzada, dirigida, sostenida a base de voluntad. Eso no es coherencia, eso es tensión. Y la tensión prolongada siempre acaba en retirada de energía. Por eso, no hay ganas, por eso, no hay impulso, y por eso, nada ilusiona. No porque no haya nada valioso delante, sino porque el sistema ya no quiere avanzar desde un personaje agotado. Aquí suele aparecer una sensación muy concreta, aunque pocas veces se nombra. La sensación de estar viviendo en automático. Haces lo que toca. Dices lo que corresponde y cumples. Pero no estás realmente dentro de lo que haces. Y cuanto más tiempo pasas ahí, más difícil se vuelve
volver a sentir deseo auténtico. Porque el deseo verdadero no nace de la obligación ni del deber. Nace de la alineación interna. Y cuando esa alineación se pierde, la mente puede seguir empujando, intentándolo, pero el cuerpo y la energía no acompañan. Y es entonces cuando aparece el vacío. No como una falta, sino como una señal de límite. Una señal que dice: así, no quiero seguir más. Ahora, vamos a dar un paso más profundo, porque este agotamiento no es solo psicológico ni emocional. Tiene que ver con algo esencial en la mente cuántica. La retirada de energía del campo, cuando el observador deja de sostener una realidad que ya no es coherente. Cuando hablamos de retirada de energía, no estamos hablando de algo místico ni abstracto. Estamos hablando de un principio básico que también existe en la física cuántica. Y es que la energía no se mantiene donde no hay coherencia. En el mundo cuántico, un sistema no permanece estable solo porque sí. Necesita condiciones. Necesita un campo coherente y necesita un observador que sostenga una determinada organización. Y cuando esas condiciones dejan de darse, el sistema no colapsa de inmediato. Primero se desorganiza y entra en una fase intermedia. Eso mismo ocurre en la experiencia humana. Durante mucho tiempo, has sostenido una forma de estar en el mundo. Una narrativa sobre quién eres. Un modo de desear, de avanzar y de buscar sentido. Y esa narrativa funcionó, hasta que un día dejó de hacerlo. Cuando eso ocurre, la conciencia no destruye nada de golpe. Hace algo mucho más sutil. Retira la energía. Por eso nada ilusiona. Porque la energía ya no está siendo enviada hacia afuera. Desde un punto de vista cuántico, podríamos decirlo así. El observador interno ha dejado de colapsar posibilidades. Y sin colapso, no hay experiencia intensa. No porque falten opciones, sino porque el sistema está en pausa de observación. Este punto es muy importante, porque solemos interpretar esta pausa como un problema, como un vacío que hay que llenar y como algo que hay que resolver rápido. Pero en realidad, esta pausa es una inteligencia profunda. Es el momento en que la conciencia deja de proyectar futuros que ya no siente verdaderos. Y al dejar de proyectarlos, todo se queda en suspenso. Eso se vive como apatía, como falta de ilusión y como neutralidad emocional. Pero desde dentro, lo que está ocurriendo es una reorganización del campo interno. Aquí entra otro concepto clave de la mente cuántica. La coherencia. Cuando pensamiento, emoción, cuerpo y energía dejan de estar alineados, la coherencia se pierde. Y sin coherencia, el campo no puede sostener una experiencia rica. Entonces, en lugar de seguir forzando, el sistema elige parar, para evitar que sigas creando, desde una distorsión interna. Por eso este estado aparece muchas veces después de procesos de crecimiento, de búsqueda y de cambio. No al principio, sino después. Cuando ya has entendido muchas cosas. Cuando ya no puedes engañarte. Y cuando ya no puedes desear lo que antes deseabas, sin sentirte falso. Ahí, la energía se repliega. Y esa retirada no es el final de nada. Es el espacio previo a una nueva configuración. En física cuántica, el vacío no es la nada. Es el campo de todas las posibilidades. Pero para que algo nuevo emerja, el sistema necesita silencio.
Necesita no interferencia. Y necesita que el observador deje de imponer una forma. Y eso, vivido en un ser humano, se siente exactamente así. Nada ilusiona, nada empuja, nada tira de ti. No porque estés perdido, sino porque estás entre estados. Ahora, vamos a ver qué ocurre cuando desde este punto, intentas forzar la ilusión. Y por qué ese impulso bien intencionado suele bloquear aún más el proceso. Cuando el sistema entra en esta pausa de la que estamos hablando, lo más habitual es que aparezca una reacción automática. Intentar salir de ella. No desde la desesperación, sino desde algo que parece razonable. Te dices a ti mismo, tengo que volver a sentir ganas. Y empiezas a buscar estímulos nuevos. Ideas nuevas y proyectos nuevos. También buscas explicaciones nuevas. Tal vez cambias rutinas. Lees más. Escuchas más contenido. Te dices que necesitas motivarte, activarte y elevarte. Y sin darte cuenta, vuelves a hacer lo mismo que te trajo hasta aquí. Empujar y forzar desde la mente. Y desde la mirada de la mente cuántica, esto es clave. La ilusión no se crea por acumulación de estímulos, sino que se genera por resonancia interna. Cuando no hay resonancia, ningún estímulo prende. Por eso, nada funciona del todo. Puede distraerte un rato. Puede entretenerte. Pero no te enciende. Y eso genera frustración. Porque empiezas a pensar que ni siquiera las cosas buenas te afectan ya. Que nada te llena. Y que algo en ti se ha apagado definitivamente. Pero no es así. Lo que ocurre es que estás intentando provocar un efecto, sin respetar el estado del campo. En física cuántica, si observas un sistema de forma compulsiva, intentando forzar un resultado concreto, altera su comportamiento natural. Algo muy parecido ocurre aquí. Cuanto más intentas sentir ilusión, más te separas de ella. Porque la ilusión auténtica no responde al control. Responde a la alineación. Y la alineación no se produce empujando. Se produce soltando la interferencia. Este es un punto difícil de aceptar, porque va contra todo lo que nos han enseñado. Nos han dicho que, si algo no funciona, hay que hacer más. Hay que cambiar e insistir. O buscar otra estrategia. Pero aquí no falta estrategia, falta espacio. La pausa en la que estás no se resuelve activando el deseo, sino permitiendo que el deseo antiguo se disuelva del todo. Porque mientras una parte de ti siga intentando querer lo de antes, lo nuevo no tiene lugar donde aparecer. Forzar la ilusión es como intentar que una semilla brote, tirando de ella desde fuera. No acelera el proceso, sino que lo daña. Desde un punto de vista cuántico, el observador que interfiere en exceso, genera incoherencia en el campo. Y la incoherencia, como ya sabes, bloquea la emergencia de nuevas configuraciones. Por eso, cuanto más te dices, tengo que sentir algo, menos sientes. Porque el sistema necesita que dejes de imponer una dirección. En el fondo, esta fase pide algo muy simple y muy difícil a la vez. Confianza. Confianza en que el silencio no es vacío. Confianza en que la falta de ilusión no es un error. Y confianza en que algo se está reorganizando, aunque no puedas verlo todavía. Llegados a este punto, vamos a entrar en una de las claves más profundas de todo este proceso. Y es, el vacío no como ausencia,
sino como fase cuántica previa a la reconfiguración. Cuando llegas a este punto, y la ilusión no responde, aparece una palabra que asusta. Vacío. Y casi siempre la interpretamos mal. Vacío suena a falta, a carencia, y a algo que debería estar, y no está. Pero desde un punto de vista cuántico, el vacío no es la nada. El vacío es el campo previo a toda forma. En física cuántica, el vacío es un estado lleno de potencial. No hay partículas definidas, no hay trayectorias claras, y no hay resultados observables, pero la energía está ahí. Únicamente no ha colapsado todavía. Y eso mismo ocurre en la experiencia humana cuando nada te ilusiona. No es que no haya nada en ti. Es que lo que había antes ya no puede sostenerse, y lo nuevo aún no ha tomado forma. Este es un punto muy delicado, porque la mente odia la indeterminación. La mente necesita etiquetas, necesita dirección, y necesita saber qué es lo que viene después. Pero el campo no funciona así. El campo primero se vacía de la forma antigua, antes de permitir que emerja una nueva. Por eso este estado se siente tan incómodo. No duele como una herida, pero inquieta. Porque no puedes agarrarte a nada. No hay deseo claro, no hay meta, y no hay impulso. Y entonces, aparece la tentación de llenar el vacío rápidamente. Con distracciones, con ruido, con objetivos artificiales, o con explicaciones. Pero llenar el vacío demasiado pronto impide que el sistema complete su reorganización. Desde una mente cuántica, podríamos decir que el observador aún no ha encontrado una nueva coherencia desde la que colapsar la realidad. Y eso no se decide con la mente, se permite con el cuerpo y el campo. Este vacío aparece cuando una identidad interna se ha agotado. Cuando ya no puedes seguir deseando desde el mismo personaje, y cuando ya no puedes proyectarte hacia el futuro, con las mismas motivaciones sin sentirte falso. Entonces, el sistema entra en una especie de suspensión. No hay empuje, no hay ilusión, y no hay rechazo. Solo hay presencia sin dirección. Y aunque parezca lo contrario, esto no es un retroceso. Es una fase avanzada del proceso de conciencia. Porque solo cuando lo viejo se disuelve del todo, hay espacio real para algo nuevo. El problema es que nadie nos enseñó a quedarnos en este punto. Nos enseñaron a avanzar, a mejorar y a construir. Pero no a habitar, el no saber. Por eso este vacío se vive como fallo personal, cuando en realidad es un ajuste profundo del sistema. Desde aquí, cualquier intento de forzar una nueva ilusión crea incoherencia. Porque lo nuevo no puede nacer desde la prisa. Necesita silencio. Necesita neutralidad. Y necesita que el observador no interfiera. En este punto, no se trata de hacer nada. Se trata de no estorbar. Y eso es mucho más difícil de lo que parece. Porque quedarse en el vacío exige confianza. Exige no huir y exige no rellenar. Entonces, es justo aquí donde el campo empieza a reorganizarse solo. Ahora hablaremos de algo que aparece justo en esta fase. La sensación de estar entre identidades. La de no ser ya quien eras, pero tampoco saber quién eres ahora. Ahí es donde muchas personas se asustan, sin saber que están justo en el umbral. Cuando el vacío se instala, y no intentas llenarlo de inmediato, empieza a aparecer una sensación muy concreta, aunque pocas veces se nombra con claridad. La sensación de estar entre identidades.
Ya no te reconoces del todo en la persona que eras antes. En sus deseos, en sus metas y en su forma de moverse por el mundo. Pero tampoco sabes quién eres ahora. Y eso descoloca profundamente. Porque la identidad no es solo una idea mental. Es un punto de referencia interno. Es desde donde el observador colapsa la realidad. Mientras sabes quién eres, aunque duela, el sistema funciona. Pero cuando esa referencia se disuelve, todo entra en suspenso. Desde una mente cuántica, podríamos decir que el observador ha soltado una configuración, pero todavía no ha adoptado otra. Por eso, no hay impulso ni iniciativa, por eso, no hay dirección y por eso, la ilusión no aparece. No pienses que estás perdido, es que el sistema aún no ha decidido desde dónde mirar. Este es un punto que muchas personas viven como crisis personal. Se dicen, ya no soy el de antes, pero tampoco sé quién soy ahora. Y tratan de resolverlo rápido. Buscan etiquetas nuevas, roles nuevos y narrativas nuevas. Pero la identidad auténtica no se elige. Emerge. Emerge cuando el campo interno vuelve a ser coherente. Y eso no ocurre mientras sigues enganchado a definiciones antiguas. Aquí suele aparecer una soledad muy particular. Y no es la soledad de estar sin gente. Es la soledad de no pertenecer ya a los mismos lugares internos. Conversaciones que antes te interesaban, ya no te dicen nada. Objetivos que antes te movían, ahora te parecen lejanos o vacíos. Incluso personas a las que quieres, dejan de resonar de la misma manera. Y eso duele. No como una pérdida clara, sino como una distancia difícil de explicar. Desde una mente cuántica esto tiene sentido, porque cuando cambias el estado interno desde el que observas, la realidad que colapsa, también cambia. Y mientras el nuevo estado no se estabiliza, todo parece difuso. Aquí es donde aparece el miedo a haberse equivocado, a haber soltado demasiado o incluso, a haberte pasado de conciencia. Pero no hay error aquí. Este estado no indica que te hayas desorientado. Indica que la antigua estructura ya no puede sostenerte. El sistema no vuelve atrás, solo se queda un tiempo sin forma. Y aunque resulte incómodo, no saber quién eres, es mucho más honesto que seguir siendo alguien que ya no encaja contigo. En este punto, el mayor riesgo no es perderte, sino apresurarte a encontrarte. Porque si te defines demasiado pronto, si eliges una identidad para salir del vacío, puedes quedar atrapado en otra forma, que tampoco será verdadera. La mente cuántica nos recuerda algo esencial. La forma surge después del campo y no antes. Y ahora mismo, el campo aún se está reorganizando. Ahora, vamos a entrar en algo muy importante, para atravesar esta fase sin bloquearla. El permiso, la rendición y la coherencia. Y veremos cómo el sistema nervioso juega un papel clave en que todo esto pueda asentarse. Estar entre identidades, en vacío y sin ilusión, no se atraviesa haciendo más. Se atraviesa dejando de resistirse. Y aquí aparece una palabra que a veces incomoda. Rendición. No con un sentido de derrota ni de resignación, sino como permiso. Permiso para no empujarte. Permiso para no definirte. Y permiso para no mejorar ahora. La coherencia no se crea por control. Se restablece cuando dejas de interferir. El sistema nervioso necesita seguridad para reorganizarse. Y la seguridad no llega cuando te exige sentir algo distinto, llega cuando tu cuerpo percibe
que ya no tiene que sostener nada. Muchas personas no se dan cuenta de que siguen tensas, incluso cuando no hacen nada. Internamente siguen empujando. Siguen observándose, siguen corrigiéndose. Y esa microtensión mantiene el campo en incoherencia. La rendición real es interna. Es dejar de mirarte como un proyecto. Cuando eso ocurre, el cuerpo empieza a relajarse, la respiración cambia, y la energía deja de dispersarse. En ese estado, sin buscarlo, aparece de forma suave, una sensación de ajuste. Aún no es ilusión ni entusiasmo, es coherencia. Desde ahí, el campo empieza a estabilizarse solo, porque ya no estorbas. Este es el punto en el que muchas personas confunden quietud con estancamiento. Pero no son lo mismo. La quietud es un estado fértil, y el estancamiento es tensión sin movimiento. Aquí hay movimiento interno, solo que no es visible. Es el sistema recalibrándose. Y cuando la coherencia vuelve, la ilusión no aparece como antes. No vuelve con urgencia, no vuelve con euforia. Vuelve como claridad tranquila. Para finalizar, integremos todo lo visto, para que quien me esté escuchando no salga buscando algo más, sino que se relaje y se quede donde está. No hay nada que tengas que hacer con lo que has escuchado. No hay una conclusión que aplicar. Y no hay una enseñanza que convertir en acción inmediata. Y eso es importante. Porque todo este recorrido no estaba pensado para llevarte a un lugar distinto, sino para ayudarte a quedarte donde estás, sin luchar contigo. Si ahora mismo nada te ilusiona y no sabes por qué, quizá ya no necesites respuestas nuevas. Quizá lo que necesitabas era dejar de tratar este estado como un problema. Cuando el observador deja de interferir, el sistema encuentra su propio equilibrio. Y eso no ocurre en el ruido, ocurre en el silencio. Puede que después de este vídeo no sientas un cambio claro. No pasa nada. Este contenido no está hecho para provocar sensaciones. Está hecho para acompañar un proceso que ya estaba ocurriendo en ti. Tal vez mañana sigas sin ilusión. Tal vez dentro de una semana tampoco haya un deseo definido. Eso no significa que nada esté pasando. A veces, lo más profundo ocurre sin señales visibles. Recuerda que el campo se reorganiza primero y la forma viene después. Si hay algo que puedes llevarte de aquí, es esto. No estás roto. No estás atrasado, y no has perdido nada esencial. Estás en una fase de ajuste interno, que no admite prisas. Y cuanto menos intentes forzarla, más natural será la transición. Cuando la ilusión vuelva, porque vuelve, no lo hará como antes. No vendrá cargada de expectativas, y no vendrá a exigirte nada. Vendrá como una sensación tranquila de, ahora sí, esto sí. Sin ruido. Sin urgencia. Hasta entonces, no te empujes. No te mires como algo que hay que arreglar. No te exijas sentir más. A veces, estar en pausa es exactamente donde tienes que estar. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Gracias por no huir de este espacio. Si este contenido te acompaña, puedes quedarte cerca. Porque a veces, la presencia compartida ya es suficiente.